¿Cuál es la idea? Mirá en la placa 36, las prioridades de Milei. Defensa recibe más del doble de inversión que ciencia y tecnología. Defensa, no sabemos con quién nos vamos a poner en guerra, recibe más del doble de inversión que ciencia y tecnología, 11% contra 5%. La CIDE recibió 33.000 millones adicionales, equivalente a todo el presupuesto anual del Garrahan. Cada operativo represivo cuesta más de 70 millones, mientras que los médicos del Garrahan perdieron 35,5% de sus ingresos. Con los 100 millones anuales de subsidios a Galperín se pagan todos los remedios con descuentos a jubilados. Todos. ¿Viste cuando nosotros salimos con nuestros micrófonos o sale C5N y la gente nos dice, bueno, mi esposa tomaba 5 remedios, pero ahora me alcanza para 2 y no los toma y está más grave y llora el jubilado? ¿Sí? Bueno, con la guita que le regalan a Galperín todos los años, sobra para que esa gente siga tomando sus medicamentos. Galperín no lo necesita, pero Milei se lo da. Y Galperín, que se asoció, ¿se acuerdan con Macri en su momento en La Nación Más? Después Macri se va y queda Galperín. Galperín maneja La Nación Más y le entrega a todos estos serviles todos los días para que en vez de mostrarte lo que le hacen a los pibes del Garrahan, en vez de contarte que Milei es un matapibes, se pasan 3 o 4 horas diciendo que lo de Cristina fue un autoatentado. Lo peor que le pasó a la democracia desde 1983, que le intenten pegar un tiro a Cristina Fernández de Kirchner, el canal de Galperín dice que fue un autoatentado. Y Milei le paga 100 millones de dólares. ¿Sabés si le sobra para pagarle a esos 3 o 4 atorrantes que dicen esas cosas? Bueno, es mentira que esto es parte de un ajuste para bajar la inflación. Esto es transferencia de ingresos. Esta es la guita que te sacan a vos y a los pibes que necesitan atención en el Garrahan para dársela a Galperín, para reprimir jubilados, para servicio de inteligencia, para que nos espíen a los que te estamos contando estas cosas. Y las organizaciones sociales que se deshacen en el territorio para bancar ese Estado ausente, ahora los espían también. Y después le dan la data a Majul, ¿viste? Bueno, eso es lo que está pasando. Y de esto, de estos niños que no van a poder ser atendidos, son cómplices todos los colaboracionistas, todos los que levantan la mano para sostener a Milei, los senadores, los diputados, los gobernadores que los mandan a votar, y esos empresarios que un día lo encerraron en un hotel y le hicieron este plan económico. Este plan económico. Milei es solo el gerente, un gerente de poca categoría. Adrián. Sí, todos los datos que vos acabás de repasar son muy contundentes, hablan de un país sin futuro. Ayer en medio de la marcha en el polo científico tuvimos la oportunidad de hablar con la vicedecana de Ciencias Exactas y ella trazaba un panorama muy crítico del presente, pero sobre todo del futuro. Porque un país que ejecuta un cientificidio lo que mata es su posibilidad de desarrollo, algo que vos aludías recién en el editorial. Se come el capital. Capital en el cual invirtió. Porque la ciencia es producida por insumos que el Estado debe otorgar, pero sobre todo por materia gris, que el Estado forma. Claro. ¿Y por qué digo que el Estado forma? Porque los principales productores de materia gris en la Argentina son estatales. La Facultad de Ciencias Exactas en la Ciudad de Buenos Aires, el Balseiro en el sur, son lugares de enorme reconocimiento por justamente la producción de materia gris. Es lo que está en fuga. Y está en fuga en términos mucho más económicos que en los 90. En aquella nota tan celebrada porque el contenido es extraordinario, no por lo que cuenta naturalmente, de Nora Bar, con testimonios de científicos argentinos que están emigrando. Hay científicos argentinos que emigran fundamentalmente a Chile y a Brasil, porque les pagan unos mangos más y ofrecen la calidad de vida derivada de las condiciones materiales, no mejor calidad de vida en términos objetivos. Yo qué sé, no es que se van, como vos aludías ayer, a Países Bajos, donde sí puede haber
una calidad de vida mejor que la que pueda ofrecer Argentina, depende de cómo uno lo valorice, pero igual siempre está el costo humano, ¿no? El costo emocional de tener que alejarte de tu país. Ahora, son exiliados económicos. Y ese dentro de la categoría de exilios, por supuesto el más doloroso es el humanitario, los desplazados por cuestiones humanitarias, pero el exilio económico sufre le parte el alma, Claro, digamos, claro. le parte el alma porque a un perseguido político, y esto lo hablé con Jorge Tayán acá, una vez que vino acá al Destape y hablábamos de su exilio, de su experiencia en el exilio, y el exiliado político, sobre todo si es derivado de una lucha, se mantiene en posición de lucha, con el dolor de la distancia, Sí. de ser expulsado del Desde país. su lugar lo sigue haciendo. Pero lo sigue luchando. El exiliado económico bajó los brazos. Pero no porque es cobarde, sino porque no le da más el alma, ya está. Yo me Y quedo es pensando, muy doloroso circuito eso, ¿eh? de discusión se va achicando, digo, somos pocos los que estamos hablando de eso, ¿no? No está en la agenda general, uno se siente casi raro hablando de esto, no sé. No está en la agenda general, no está en la agenda de la oposición tampoco. Yo no veo a la oposición hablando de lo que está pasando en el Garrahan. O de lo que pasa todos los miércoles con los jubilados. Sí, algún diputado baja, está ahí, pero digo, no está en la agenda, no solo porque el gobierno tiene medios propios que operan para establecer una agenda más cercana a su propia lógica, que eso también sucede. Entonces estamos hablando de inmigración, cuando no es un problema en la Argentina, y no de la salud pública, que sí está en un problema en la Argentina. Claro. Pero yo me acuerdo que cuando gobernaba el peronismo y pasaban este tipo de cosas, vos tenías a una oposición que machacaba y machacaba y machacaba y machacaba. Por poner un ejemplo, Félix Díaz acampando en la 9 de julio. Lo iban a visitar todos los días, le hacían móviles todos los días en la puerta. Digo, hay un abandono de estos argentinos, los que trabajan en el Garrahan, los que se atienden en el Garrahan, los científicos, los jubilados, los docentes, los discapacitados, los trabajadores, que no es solamente del gobierno, es un abandono general, es un abandono de una sociedad que parece haber decidido abandonarse a sí misma y fingir demencia en el proceso. El tema también es que ayer, por ejemplo, ayer había 2 movilizaciones, hoy hay 2 movilizaciones más. ¿A cuántas podés ir? Porque vos decís la sociedad que no los acompaña. Digo, Te corrijo el vos dato, tenés- ayer hubo 10 movilizaciones Bueno. solo en la Ciudad de Buenos Aires. Solo Ok. en la Ciudad de Buenos Aires. 10. Por ejemplo, de los científicos, acá a la vuelta, a la 1 del mediodía. Nosotros estamos de acuerdo con la movilización de los científicos. ¿Quién puede ir a la 1 del mediodía a una marcha? Estás laburando. O sea, para eso tenemos representantes, dirigentes políticos que decís, bueno, yo espero que vayan los tipos que no tienen que cumplir un horario, por ejemplo, en el Congreso, sino que pueden ir a acompañar a los científicos ayer. Bueno, no había nadie acá. estaban reunidos rediscutiendo la fecha de las elecciones. No, eso fue anteayer. Ayer Eso estaban, fue estaban discutiendo la ampliación de la Corte Suprema. Están discutiendo ampliación de la Corte Suprema, recusaron Eso a los fue jueces ayer, de la anteayer fue lo de- Corte, lo de la fecha. estaban reclamando que vuelvan los fondos para el Instituto Juan Perón y cosas así. No, digo, pongo el ejemplo, porque la realidad material de millones de argentinos no le da para ir a acompañar todas las movilizaciones que hay todos los días. Nosotros no vamos, de hecho, las cubrimos, nuestro laburo, qué sé yo, pero no puedes estar todos los días movilizándote. El gobierno o las ignora o las reprime. Exacto, pero la dirigencia política, que tiene un laburo y un sueldo y no una restricción horaria, tampoco está. O sea, ayer no había diputados de vuelta acompañando a los jubilados, no estaban acá a la vuelta con los científicos, no sé cuáles son las otras 8, pero si había, tampoco estuvieron. Las repasábamos y hoy también hay una decena, ¿eh? Son. Hoy hay de discapacidad ahora en el Claro, Congreso. esas son las más notorias, pero vos tenés, por ejemplo, no sé, el bar. Ayer hablábamos con la gente de un bar, de un café con Perón, que está en un edificio contiguo al del Instituto Perón, y que están con orden de desalojo, son 30 familias que se quedan sin laburo. ¿Por qué se quedan sin laburo? Bueno, porque tenían una concesión y se la retiran. ¿Quién se la retira? El Estado. ¿Para qué? Para disponer de esos edificios para hacer un negocio, que puede ser eventualmente un negocio inmobiliario, pero como es patrimonio, está declarado patrimonio cultural, probablemente haya una nueva concesión para otro tipo de negocio más a tono con lo que quiera el gobierno. Es decir que siempre hay que fijar la atención en el negocio detrás de las decisiones que se toman. Sí, obvio. La crueldad, la motosierra, es una acción comercial, económica. Bueno, No, yo cuando vi son ayer. ideológicas. Sí. No, simplemente cuando mostrabas la placa de la compra de los aviones, digo, pensaba, ¿qué favor están pagando comprando estos aviones? Claro. O sea, porque por ahí me equivoco, ¿no? Pero la pregunta que me hago es,
¿por qué destinan esa guita ahí si esa guita destinada ahí es a cambio de que después el FMI le baje plata? Por ahí estoy fabulando. Bueno, Nico en imaginando. su momento contó algo relacionado del compromiso de Argentina. Pero todos esos negocios, esas compras de lanchas a Israel que se hicieron en su momento, eso, Claro. ¿a qué responde? Porque después, digamos, en paralelo va la falta de humanidad que demuestran todos los días. Y hay un punto más ahí, ya que ponemos la lupa justo en ese detalle, que es el de la defensa. Cualquier experto en defensa hoy en día te dice que si vos te quedás atrás en la carrera tecnológica, no importa cuántos tanques, aviones o lanchas compres, claro. tu defensa no sirve para nada. Comprar aviones mientras desfinanciás el sistema científico, más allá de que el Pero sistema nosotros- científico argentino es mucho más amplio que eso, es un contrasentido. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto porque la Tierra la entregamos solos. Si le decimos vengan, entren a Tierra del Fuego, ¿cuál es la hipótesis de conflicto? No tenemos hipótesis Nosotros de somos conflicto. amables con el enemigo, lo invitamos a pasar, vamos a las 12 de la noche, Sí. 1 de la mañana al sur a recibir a la Se general. derogó la ley de No, tierras. mandamos Claro. jueces y fiscales a comer con los invasores, Claro. a pasar un fin de semana en la mansión. No tenemos hipótesis de conflicto, no nos peleamos con nadie. No, ojo, si vos repasás los documentos de inteligencia, Franco Miraggi publica hoy uno de ellos, hay hipótesis de conflicto, pero son internas. Claro. Las hipótesis de conflicto que maneja el gobierno son los colectivos que reaccionan a la motosierra. Son los sectores vulnerables, creo que incluso los Y lo llaman vas a así. bombardear con un F-19 comprado en Dinamarca. No con eso, pero sí con el resto de los pertrechos que No, recién seguro. repasaba, son muy costosos, recién repasaba Sí, sí. Roberto, son muy costosos. Diego. Sí, quería aportar algo. Digo, el informe, el editorial que hiciste es tremendo, muy contundente, reuniendo todo lo que está pasando en este momento. Aporto algo sobre qué pasa con la sociedad en este momento, ¿no? Para mí, una de las notas más importantes de la semana la escribió Eugenia Rodríguez en El Destape, donde habla de la morosidad hoy. En base a datos de un instituto de Córdoba, es el Instituto de Estadísticas de Córdoba, que además lo dirige el Centro de Almaceneros de Córdoba, una Sí. provincia ligada a la Libertad Avanza, al PRO. Bueno, ¿qué dice este informe? El 91% hoy de la sociedad reconoce que está endeudada. Para entender en qué sociedad estamos viviendo, no solo los afectados, directo por la represión, por el ajuste, sino cómo sobrevive su día a día gran parte de la sociedad. 91% dice estoy endeudado, 56% dice gasto entre el 40 y el 60% con la tarjeta de crédito, es decir, en los primeros 5 o 10 días del mes se me va entre el 40 y el 60% del sueldo, con el resto tengo que llegar. Claro. Dice, el 73% se endeudó bajo mi ley, no estaba endeudado antes. Claro. No suele ser una sociedad endeudada la Argentina, no está acostumbrado a eso. Exactamente. Y lo último, para mí central, que habla de la clase media que se está viniendo abajo, dice, de los que usan la tarjeta de crédito, clase media, el 58% lo usa para pagar alimentos. Antes no era así. Antes te comprabas neumáticos, Claro. antes te comprabas electrodomésticos, antes te comprabas calzado, te comprabas ropa. Ahora el 58% de este informe, que lo recomiendo, está en el Destape. Financia, va con la tarjeta, vos podés pagar con la tarjeta y pagarlo a fin de mes. Financia, paga el mínimo y financia la comida. Hay un momento, obviamente, que se te va a acabar. Exactamente. Esa es la sociedad, digo, que Claro. está haciendo malabares para sobrellevar su día a día. Gran parte de la sociedad. Los que viajamos en transporte público, yo lo hago bastante, sobre todo cuando no vengo en bicicleta, y la verdad que escuchar las conversaciones de la gente en el transporte público, todo el mundo está hablando de cómo hace para llegar al día siguiente. Y- Todo el mundo. Lo escuchás. Es común para el que trabaja y para el que anda en transporte público escuchar, viste que hoy todo el mundo manda un audio de WhatsApp, todo el mundo exterioriza su vida. No es como hace 10 o 15 años que yo le podía contar a un amigo, che, no llego, me pasa esto, me echaron del laburo. Escuchar las conversaciones en el transporte público, para mí, es un registro de lo que está pasando hoy en la sociedad, que no te lo dan las encuestas. La sociedad estresada, angustiada, haciendo malabares para llegar al día Qué linda siguiente. nota esa, ¿no? Es así. Lo que, Y te cuenta agrego- lo que le cuenta la gente a su amigo, claro, que no hace falta que vaya a la calle, se siente, sino que le manda. Mira, en las un últimas audio. 2 semanas viajé en tren, en colectivo y en subte. Se los recomiendo a los políticos Sí, que no saben lo que es. excelente. Obvio. Se lo recomiendo porque te vas a enterar de lo que está pasando en la sociedad, digamos, que todos lo sabemos, ¿Pueden? pero no solo los que ¿Pueden? movilizan. ¿Pueden?
Bueno, hay que ir ganándose eso. No, en lugar de bueno, pero poder- ese es un tema central, ¿eh? Sí, sí. Muchos hay que- pueden. Mira, la ayer- mayoría no les conocen la cara. Ayer lo vi a bueno, Felipe está Solá bien, pero los que tomándose están el ahí subte. pueden. Ayer lo vi a A Felipe ver, Solá. a ver, espera. Ayer lo vi a Felipe Solá tomándose el subte. Ajá. Sé que, por ejemplo, es un político que viaja en transporte público por distintas cuestiones. O sea, he visto. Sí. Pero bueno, tomándoselo en el Congreso, yo iba hacia el final de la línea A y lo vi. Pero digo, habrá otros políticos que también lo hacen. Sí, sí, hay. Pero no los que toman las decisiones, me parece. Y hay un ¿no? punto No me entre la refería a eso, deuda y hay un punto entre la deuda y el transporte. Ahora que lo puedes pagar con tarjeta de crédito, probablemente también aumente la cantidad de gente que se endeuda para, llegar para al llegar laburo. Para eso lo nada más. pusieron, Nico. No, iba a comentar justamente eso, Ah, que este mes el gobierno habilitó que la gente pueda pagar la SUBE directamente apoyando su tarjeta de crédito y eso hace que ya no puedas decir, che, no acepto este laburo porque no me alcanza ni siquiera para pagarme la ida y la vuelta porque te metés la ida y la vuelta al laburo en la misma bicicleta de deuda. Ese es otro negocio, porque los bancos, si vos vas a hacer un plazo fijo, te pagan un 30%. Y si vos financiás la tarjeta, te cobran un 130%. Entonces, todo este endeudamiento, ni hablar de la gente que lo hace en negro, que lo hace en los barrios, qué sé yo, que paga usura. 200, 300 o billeteras virtuales incluso. Claro. Ese Las negocio virtuales es un son negocio tasas de llave interés en mano. mucho O sea, más lo alto que de para lo vos es el sufrimiento de la deuda, para el banco es un negocio. ¿no? Ese negocio es un negocio llave en mano que tiene un ganador, ¿eh? No es que son negocios que quedan en el aire a ver Galperín. quién. Claro. No son negocios que se largan al viento a ver quién es el mejor del mercado y lo agarra. Digamos, no ocurre, no hay libre mercado en eso. Sumo algo que me parece importante del informe, que ayer también lo charlábamos, que es la cantidad de deudas. La mayoría de las personas están endeudadas con la tarjeta de crédito, pero más de la mitad de las personas tienen entre 2 y 3 deudas. O sea, le deben a la tarjeta de crédito, deben algún servicio, deben una cuota de la prepaga, A deben los a la amigos, escuela. el fiado del comercio. Exacto. Entonces ya es un además nivel de endeudamiento preocupante. Y es No un solo dato que hay que el- cruzar, sí. perdón Ari, con lo que hablábamos acá hace 3 semanas, un mes, sobre la cantidad de horas que se trabaja y sobre la cantidad de laburos que se tiene. Porque la gente está endeudada, aún laburando muchas veces 10, 12, 13 horas, teniendo un laburo fijo y además haciendo unas horas de Uber, teniendo 2 laburos fijos. Ayer es decir, hay un... tendría que haberlo mandado, pero bueno, ayer mostró un estudio del Instituto Gino Germani, muestra todo esto. Primero, cómo aumentó la cantidad de gente que usa sus ahorros para llegar a fin de mes. Ahora que estaban en el plan de recuperación de los ahorros, el que tiene ahorros lo usa para llegar a fin de mes. Cómo aumentó la cantidad de jubilados que volvieron a laburar. Claro. La gente que se había jubilado y tuvo que volver a laburar Bueno, porque no le alcanza. el consumo no cae más porque la gente labura 12 horas por día. Es decir, la gente Claro. para sostener sus ingresos labura más. Eso es la explotación. O sea, Sí, subió el pluriempleo. claro. Y cada vez además les alcanza menos. Yo le sumo a lo de Diego del Bondi, además les debe haber pasado a ustedes. Yo en el último mes 3 amigos me mandaron su currículum diciéndome estoy en bolas. Yo O sea, necesito laburo. vuelvo un poco a lo que dije el otro día, que Milei no pierde porque no tiene contra quién, ¿no? La verdad que el peronismo vive en un estado asambleario. Sí. ¿Sí? Todo lo que uno lee sobre el peronismo son las peleas que están teniendo. Digo, se reunió el PJ el otro día para volver a hablar de un desdoblamiento que ya no se puede cambiar, porque ya está todo armado, con lo cual uno tiene que pensar que eso fue nada más que para sentar posición, para decir yo te dije. Si llega a pasar mal, yo te dije. Entonces, es imposible gobernar y es imposible ser oposición Total. si vivís en un estado asambleario donde todo el día estás peleando y todo lo que escuchás del peronismo no es esto que estamos haciendo nosotros, apuntando a Milei, sino apuntando al otro todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿por qué la sociedad va a confiar en darte el voto a vos? Te digo más, la verdad, mientras siga esta situación así, no nos voten, porque va a ser igual, se van a defraudar. Si votan a esta pelea, si votan a Cristina Axel, Cristina con quien sea, Máximo con quien sea, va a fracasar. Olvídense, si pasó con Alberto, si no se puede gobernar entre 3 o 4. O sea, la idea es, lo que le dicen a Axel, aceptá que Cristina lidera, Máximo conduce y vos... bueno, eso no va a servir, no sirve para nada. La sociedad, en el fondo, huele que ¿para qué va a votar eso si eso lo que están haciendo es pelearse entre ellos? Nada más, no están pensando en mis problemas. No me los encuentro en la marcha de los jubilados ni en el Garraja, me los encuentro peleando a ver cuántos jueces va a haber, la fecha que vamos a poner las elecciones. Eso no sirve para nada, está perdida, es una dirigencia que está perdida, que alguna vez dio, pero ya está, no da más. Y todo lo que hace es hacer ruido y decirle de alguna manera, porque la gente no es boluda, la gente en el fondo dice, este tipo
sabe para dónde va. Estos no saben para dónde van. Están todo el día peleándose entre ellos. ¿Para qué querés gente que se están peleando entre ellos todo el día? Mientras dure eso, Milei no va a tener contra quién perder. Si no tiene contra quién perder, no va a perder. Y va a seguir. Y va a seguir el sufrimiento, y van a seguir los niños muriéndose, y los viejos muriéndose. Yo decía recién, por si alguno no lo escuchó, en Córdoba ya está el dato del aumento de la mortalidad. ¿Cómo se hace el aumento? ¿Cuántos murieron en 2024? Y lo comparás con los últimos 5 años. Murieron más que en la pandemia. Esa relación da peor que en la pandemia. O sea que Milei mata más gente que en la pandemia. Roberto, además da la sensación de que cada paso electoral hacia adelante que da Milei se siente empoderado y multiplica su actitud despreciativa hacia lo humano. Digo, lo que hizo el otro día puede parecer un gesto y estamos en la etapa en la que los gestos y las formalidades parece que ya no van más, pero el destrato que tuvo para la vicepresidenta y para Jorge Macri de no saludarlos, para mí, humildemente, es un síntoma del empoderamiento que siente él cuando van a las elecciones. Eso, traspolado al Garrahan, al salario de a las jubilaciones, al salario de los trabajadores, es una amenaza total. ¿Qué actitud puede tomar Milei con los argentinos a nivel humano si se siente empoderado Si gana en octubre, septiembre, ¿no? En septiembre y en octubre. En septiembre y en octubre. O sea, sí. si gana en septiembre y si gana en octubre. Y el peronismo, el único candidato. Yo coincido con vos. No sé si Kicillof va a llegar al 2027 con chance presidencial. Este país, el fin de semana a largo plazo. Pero es evidentemente, objetivamente, un candidato posible del peronismo para 2027. Si lo hacen perder en septiembre, lo van a destrozar. Pero no si lo hace perder Milei, si lo hace perder el propio peronismo. Cristina se ha propuesto destruirlo y es factible que lo logre porque es muy inteligente. Pero ¿y cuál tiene muchas mañas. ¿Con qué objetivo? Tener ella su candidato. Ella ya tiene sus candidatos y quiere que sea ese, y Kicillof es un problema. Está claro, ¿no? Digo, está ahí sobre la mesa eso, qué sé yo. Sí, igual- Pero tiene chance eso, digo, tiene alguna posibilidad electoral, alguna yo no lo entiendo, o sea, lo hablo con gente del cristianismo, lo hablo con gente del entorno de Kicillof. No entiendo esta. Vos tuviste un Alberto sin oficialismo, que ni siquiera se dedicó a decir, che, qué bueno que lo de pandemia. Tenés un Axel sin oficialismo. Nunca vas a escuchar a un dirigente del oficialismo hablar bien, decir, hizo 2000 escuelas, hizo hospitales. Nunca, nunca, nunca. Las únicas declaraciones que hay del cristianismo, de la cámpora, qué sé yo, son contra Kicillof. Le están diciendo, ¿cómo vas a plebiscitar la provincia de Buenos Aires si es un desastre? ¿Cómo que es un desastre? ¿Cómo que es un desastre? Entonces, todo es en contra. No le dieron el presupuesto, no lo permiten endeudarse, le manejan la fecha, le dicen, vos no sabés nada. Bueno, y va a venir, qué hace el Kicillof próximo, frente a eso? que puede ser Massa o Zamora, son los eso candidatos es clave. hoy, ¿Y y, qué hace- y le van a hacer lo mismo. ¿Y qué hace Kicillof frente a eso? Porque él juega también. Ahí está el Lo- punto. lo Me estás parece que viendo lo que hace. el problema de que no tiene oficialismo el peronismo bonaerense tiene que ver, obviamente, con la interna del peronismo. También me parece que el propio gobernador le está costando construirse un oficialismo. A mí me pasa que Axel Valle saca una foto con la CGT, está buenísimo. Me parece que está muy bien. A las 2 semanas va a dar a reunirse a la Casa Rosada. Y no hay nadie desde la gobernación explicando si Axel Kicillof está a favor o en contra de eso, si tiene que ver con la línea política de su espacio o no. Los voceros de Kicillof por momento parece que son Juanchi Zabaleta y Tolosa Paz. Es muy difícil construir un oficialismo de esa manera. Yo creo que Alberto no supo qué hacer con eso, no fue ni soldado ni general, ¿no? Ni aceptaba ser mandado, ni supo construir lo suyo. Estos muchachos armaron Derecho al Futuro, tienen a 52 intendentes, tienen la CGT, tienen las 2 CTA, armaron algo. Es difícil contra Cristina. Una vez que Cristina decidió hacerte daño, ya está. A mí me fueron y me pidieron que me saquen de la televisión, me armaron 300 cuentas para difamarme. Son gente con mucha capacidad de destrucción. Cuando están para bien, cuando están construyendo son maravillosos. Cuando están destruyendo tienen la misma eficiencia. Yo no la subestimo en su capacidad de destruirlo a Kicillof. Lo va a intentar. Lo va a intentar. Está claro, si se reunieron una noche, cuando en vez de hablar del Garrahan se reunió el PJ para hablar del desdoblamiento, el desdoblamiento no se puede hacer, ya no dan las fechas, nada más que para que salga en el diario y digan, y después si llegan a perder, decir, ves que es culpa de él. Porque además es eso, todo el día diciendo que van a perder. ¿Por qué dicen todo el día que van a perder ahora?
Es lo nuevo, siempre van a perder. Y el tema es que en lo general para la gente pierden todos. Digo, esas mezquindades por ahí de unos contra otros y quién se hace cargo y quién no se hace cargo. Digo, el hartazgo con la política es más amplio que eso. No es que se ve la diferencia desde afuera entre Kicillof y Cristina. Es todo lo mismo. Entonces es una pérdida para todos en ese balance. Vamos, con un presidente que es un gran destructor, con una cantidad de políticos colaboracionistas enorme y con los únicos que tienen, por lo menos ideológicamente, la convicción de enfrentar esto, peleándose entre ellos. En este momento me empezaron a llegar los reportes de manifestaciones del día. Hay 4 manifestaciones activas en el AMBA. Un corte en la autopista Buenos Aires-La Plata por organizaciones sociales. Un semaforazo de trabajadores del INDEC. Los preparativos de la manifestación de los prestadores y pacientes con discapacidad, que va a ser Congreso. la gran manifestación del día, uno imagina, en el Congreso. Sí, ya están. Bueno, solo en el AMBA. Después tenés en Neuquén, tenés en el centro del país, en Córdoba. Es decir, se va acumulando día tras día una cantidad de manifestaciones que habla de una reacción social al daño en curso. Sin cauce político, el daño social se vuelve anómico, o por lo menos toma su propia deriva. Se autonomiza. Se autonomiza. La reacción se autonomiza. A la vuelta de la esquina, ya lo hemos dicho acá muchas veces, no está el 2019, como imagina Cristina, o como imaginaba Cristina, porque ahora ya, por lo que dijo el otro día, percibe que a la vuelta de la esquina no está el que vayan a buscar el peronismo como salida, como vehículo de salida de la crisis. A la vuelta de la esquina está la situación crítica, anómica, parecida, por supuesto nunca idéntica, pero parecida a lo que la Argentina ya vivió a principios de siglo. ¿Quiénes pusieron el cuerpo y la sangre en esa crisis? Repasen la lista de las 40 víctimas de la represión del 2001. ¿Hay alguna persona de alto patrimonio, del 10% del que habla Cande? Ninguno. Ninguno. No hay ninguna persona de alto patrimonio entre las víctimas, entre los que pusieron la sangre en la crisis del 2001. En tal caso sí hay entre beneficiarios. Ahora, vos fíjate si uno Claro, va, pero no si te las uno va a víctimas. buscar una diferencia, estaba Patricia Bullrich en 2001, y uno va a buscar una diferencia, es cómo han preparado a las fuerzas de seguridad con armas y pertrechos y qué sé yo, para que no sean desbordadas de ninguna manera. Claro. ¿No? Los tipos tienen Están militarizando las fronteras con un salvoconducto para actuar en seguridad interior de las Fuerzas Armadas que ya está legalizado. Pasó, como pasa todo. Ahora le quieren dar el predio de la ex ESMA a los fiscales para cooptar a los fiscales también en el plan represivo. Y habrá fiscales, seguramente que se dejarán con gusto. Claro, No claro. es que, Sí, digamos, Stornelli dijo acá que- no son todos víctimas tampoco. Stornelli dijo que los que protestaban contra la ley bases ponían en riesgo Por eso. el Estado de Derecho y los metió en cana. Y Stornelli, volviendo, porque todo tiene que ver con todo. Vos antes hablabas el espionaje, no pasó nada. Stornelli estuvo él procesado por participar de espionaje ilegal. Cuando asumió Alberto Fernández fue y dijo, bueno, perdí, acá está mi renuncia. Alberto le dijo, tranquilo, amigo, todo sigue igual. Eran muy amigos. Sí. Pobre Molde que se comió la mague, ¿no? Y- El único que se el fue. único que se fue. Se comió la mague. Pensó, ahora viene una salada. Tenía para un retiro cómodo. Sí, igual, estaba digamos, no es que- sí, En sí. rebeldía estuvo Stornelli. mucho Stornelli no iba a declarar Y- cuando fue a declarar. Y Y las estaba personas, procesado- que estaban en la misma causa y que no tenían fueron condenadas, con lo cual uno presupone Sí. que si él hubiera seguido ese proceso hubiera tenido el mismo final. Por eso, y sigue siendo fiscal. Sí. Sigue siendo fiscal. Y de hecho, yo veía ayer, ayer me hicieron ver Majul ustedes. Tienen mucha maldad. Lo que pasó en La Nación Más no tiene nombre. Los tipos Pero- aparecen y están 4 horas diciendo que lo de Cristina fue un autoatentado. Sí. El caso más grave de la vuelta a la democracia, que hicieron matar a una expresidenta y vicepresidenta en ese momento. 4 horas y decían, no viene Milman, Milman no aparecía, que era el que se suponía que había hecho esa Iba denuncia. de- Entonces, Ari, Claro. llamalo a Milman. Y le pregunta a Milman y dice, no, yo no dije eso.
No, de hecho no hay ninguna denuncia. Milman hizo una declaración espontánea porque él está imputado, no puede denunciar nada porque está imputado él, diciendo yo no tengo nada que ver y echándole la culpa a otros. No dice que hubo un atentado, no aportó ninguna prueba y no denunció nada. Pero ayer los veía y veo también en la tele mucho indignado con la jueza del caso Maradona, que es tremendo porque es el Diego y nos duele, queremos saber qué pasó, queremos que tenga un juicio, queremos saber si fue bien cuidado, se lo merece la familia, lo merecemos nosotros. Indignadísimos con la jueza. Acá tuvimos jueces que se juntaban a jugar al pádel y a morfar con Macri en Olivos. Eso no indigna, ¿no? Y nada. De hecho, hoy Karina Milei declara de interés nacional la participación de la selección argentina en los Juegos Macabeos en Israel. El juez que iba a jugar con Macri Olivos había pedido una licencia con goce de sueldo para ir a jugar esos juegos ahora. Con goce de sueldo la pidió. La Corte por lo menos tuvo el buen tino de decirle no te vas con goce de sueldo a pelotudear 12 días a Israel a estos Juegos Macabeos del juez Mariano Borinsky. Pero lo peor, por esto que vos decías antes, ¿con quién negoció Borinsky su impunidad hasta el día de hoy? Con el peronismo la negoció. Y cada vez que mencionábamos, no, pero estamos negociando, no lo mencionen tanto. Bueno, sigue estando ahí y sigue decidiendo. Y lo mismo recién mencionaba Adrián. La jueza esta estaba haciendo un documental sobre el juicio de su vida, ¿no? ¿Qué sé yo? Es toda una barbaridad. Un grupo de tipos que se fueron a escabiar a la quinta de Joe Lewis en Lago Escondido. Y el mismo día que se descubrió lo del documental de la jueza, el Consejo de la Magistratura dijo eso no se va a investigar. Digamos la verdad, o sea, es livianito lo que hizo ella al lado de lo que hicieron los demás. Pero ni hablar. Y había la misma cantidad de pruebas, era tan obsceno, porque el mismo escuchamos día, los audios. El Consejo de la Magistratura esta semana dijo eso no se investiga. Oíme, todos los reclamos de los gobernadores los tiene la Corte. Todos. La Corte le tiene que devolver el subsidio para el transporte, para la educación, para la salud, y no se lo devuelve. Le afanó la plata, mire, y la Corte no se lo devuelve. Se hacen los pelotudos. Pero ayer el que estaba indignadísimo con la jueza Maquita, ayer era Maqueda, que a mí me impresionó mucho, porque Maqueda decía, esto es un papelón internacional. Yo decía, pero estuviste 35 años frente a este papelón. 20. Designado por un senador en ejercicio de la presidencia. O sea, arrancó como un papelón Maqueda, designado por un senador en ejercicio de la presidencia. Pero digo, la capacidad que tiene, por eso se le llama la familia, pero por una lógica de omertá, no solamente por una lógica de tradición familiar. El tema es entender que la podredumbre es general en la dirigencia y que el que vaya a cambiar eso no va a salir de esa misma dirigencia, que de alguna manera fue cómplice, negoció, arregló, qué sé yo. Eso. Roberto, todas las semanas hay alguna noticia de algún escándalo de corrupción en este gobierno. Si no es en el PAMI, es en ANSES, si no es el caso Libra, si no es alguien diciendo que tuvo que poner $10.000, $11.000. Todo lo que hoy publica Franco son violaciones a la ley de inteligencia, todos delitos. Eso ni hablar, pero lo que voy si uno se pusiera... Porque además, a diferencia de lo que pasaba con las denuncias de corrupción en otros gobiernos, el de Cristina, pero también el de Macri, que venían de la oposición, estas son todas denuncias de corrupción que vienen de gente de la Libertad Avanza que dice, yo pagué por un lugar en la lista, yo pagué por esto, yo pagué por lo otro, y ahora me hacen darles el 10% de mi sueldo, firmar papeles que son ilegales. No hay un solo fiscal que active una sola de esas causas, no hay un solo medio de comunicación. Y la verdad es que si vamos a cuestiones de denuncias concretas con nombre y apellido, probablemente en 1 año y medio este gobierno tenga más que las que tuvo 12 años el kirchnerismo. Es así, si vamos juntando casos con nombre y apellido, es así. Pero ¿qué hace el gobierno? Ojo, porque el gobierno será lo que sea, pero no es chambón. Caputo aprendió de su experiencia en el gobierno de Macri, Toto Caputo, y entonces ahora lanza un bono más sofisticado que el bono a 100 años, en el que dejó todos los dedos pegados y terminó con una causa abierta. Después se la cerraron. Pero no deja de ser un disgusto. Bausili tiene todavía una causa abierta. Falta de mérito le dictaron a Bausili. ¿Ahora? Sí, le confirmaron la falta de mérito. Por la causa del bono que había colocado en su ex empleador. A su ex empleador. Bueno, entonces ya zafó Bausili también. Zafó Bausili. Pero, digo, de aquella experiencia del bono de los 100 años, no sé si todos la recuerdan, yo las cuento, perdón por el chivo, el fin de semana, en una nota del Destape. Que fue hace 6, o sea, ya quedan 94 años. Claro, quedan 94 años. Ese bono a 100 años, famoso, con el que Macri sacó pecho, mirá, un ejemplo de endeudamiento, era tan ruinoso como el que se lanzó ayer. Claro. El de ayer es un bono ruinoso. Es más ruinoso el de ayer que el de los 100 años. Bueno, no entremos en esa competencia. Eran ruinosos los dos.
Pero el tema es que el autor es el El de mismo. 100 años no era 30% de tasa de interés por Lo de año. ayer- Era lo de una ayer tasa es- alta lo de igual. ayer es increíble, porque el tipo te pide la guita para sostener el dólar a 1000, con lo cual si le siguen dando lo va a sostener a 1000, pero te paga un 30% de tasa como si fuera a ir a Al 1300, techo de la banda, Exactamente. Entonces vos ganás un 30% en dólares por año y en 5 años ganás un 250. Con un Mira, seguro de el salida cálculo el que año hicieron viene, el 27. el 2027, antes de las elecciones presidenciales. El cálculo que hicieron lo hizo Federico Furiase, yo pasé el tuit. Es interesante porque en su explicación dice, bueno, la ganancia es del 12% en dólares, sí se va al techo de la banda. O sea que para calcular a los inversores extranjeros usan efectivamente el techo de la banda para las paritarias y para todo el resto, el dólar a 1000 y el 1%. en el techo. 12% en dólares es una barbaridad ya eso. Si se va al techo de la banda. Si no se va al techo de la banda, como hiciste el gobierno, será un incremento mucho mayor de esa tasa de interés. Tengo una pregunta, profe. Sí. La ¿Crees que tasa- lo leamos a Federico Furiase o es muy chino? Explícalo mejor, No. porque si va a ser medio chino. Lo leo y lo voy explicando. Claro. La tasa de corte del bonte, que recuerdo que le pusieron bonte para que no volvamos Para que no a sea repetir bote. el chiste del bote Claro. 2030, tasa fija en pesos de 29,5%, está arbitrada con la curva hard dólar, o sea, el rendimiento que tiene el dólar por el techo de la banda, el dólar más fuerte, al 12%, y la curva SER, que es la curva de inflación esperada, donde se espera que tenga rendimientos reales de más del 10% más la inflación. Ahí lo que está demostrando es que esta idea de que la inflación se termina a mitad del año que viene falleció, o por lo menos para los inversores extranjeros no existe. Y ahí aclara, o sea, lo dice textual, en el techo de la banda, el Bonte 2030 tendría un rendimiento en dólares al final en torno al 12%. Finish. Sí, bueno, son así. Un rendimiento del 12% en el techo de la banda, insisto. O sea, ellos tienen todo un programa económico para Ese es el argentinos mínimo en que el vas a piso, ganar. y para los inversores extranjeros se lo hacen todo el cálculo con el techo de la banda. Claro. Y después, bueno, empieza con toda nosotros no hay la eso. explicación un poco más financiera. Sí, no hay negocio legal que ofrezca un rendimiento del 12-15% en dólares, ¿eh? No. ¿Vuelven Mi los fondos de pregunta inversión es- con eso? ¿Eh? ¿Vuelven los fondos de inversión? Es la expectativa. Grande, Ellos de afuera. en 2016 arrancaron con los botes, con Caputo también, arrancaron con los botes para inversores extranjeros y también hicieron licitaciones más chicas y después arrancaron las licitaciones más grandes. Al principio los rendimientos en 2016 para los inversores extranjeros eran altísimos, eran así, del 20%. El tema es que después con todas las devaluaciones perdieron muchísimo y de hecho Guzmán fue el que les terminó dando salida en dólares mercado, en mientras el vos veas que 2021. vas a ganar plata, yo toda la vida he operado en el mercado. La verdad es que uno mira, ¿reservas no tienen? No, no tienen. Pagan una tasa de un tipo quebrado, pagan una tasa de tipo quebrado. Pero los próximos 6 meses van a tener dólares, sí. Listo, entra. Y sí. No, pero aparte está el negocio adicional, por eso hago la relación con los bonos a 100 años. ¿Qué es lo que se descubrió y después no se condenó, pero sí se descubrió en la causa del bono a 100 años? Que Caputo, a través de un sistema de cajas chinas, perdón, de un sistema de sociedades ubicadas en países offshore asociados, estaba vinculado a los fondos beneficiados por el bono de 100 años. Sí, Caputo El se había famoso comprado Noctua. su bono a Claro, 100 años. había operado su bono con información privilegiada. Sí. Esa información estuvo en la causa y se mantiene en la causa, que terminó en la nada. Ahora, este bono es un poquito más sofisticado que aquel, pero aparte, para evitar los riesgos, se corta cualquier investigación sobre la ruta del dinero, con la modificación del blanqueo free, del jubileo que hace el gobierno de la plata que se puede utilizar en el mercado. Podés comprar Igual bonos esto con es para plata inversores negra. extranjeros. Sí, inversores extranjeros que pueden ser. Sí, inversores los extranjeros de que Caputo 1.000 eran millones de extranjeros, eran dólares. todas empresas extranjeras. Che, 1.000 millones de dólares para quiero un ir al inversor tema de- extranjero es nada. También hay que aclarar eso. Quiero ir al tema de la política. Después de la elección de la ciudad de Buenos Aires, la elección, la verdad, todo lo que cambió fue que buena parte de los votos del PRO se fueron a Milei. Si vos tomás el total de la derecha o tomás lo que sacó Santoro, es lo mismo que en las elecciones anteriores. Claro, la novedad es que se empezó a acumular, que se empezó a concentrar el voto de derecha. Los mercados festejaron lo de la ciudad, no porque sacó 3 puntos, sino porque dicen, un candidato de derecha va a concentrar todos los votos, buenísimo, entonces podemos ganar la provincia de Buenos Aires, entonces podemos ganar el país. Es decir, si un candidato concentra todo,
sea en la provincia o en cada una de las provincias, bueno, la derecha le gana. El antiperonismo, incluso históricamente, hace mucho tiempo que le gana al peronismo. Entonces hoy lo que tenés es una derecha toda encolumnada atrás de Milei contra un peronismo que es una bolsa de gato, ¿no? Entonces, ese es el festejo que hay en los mercados, porque realmente los mercados piensan que si vuelve el kirchnerismo les va a ir mal y qué sé yo. Y me parece que entonces seguir las negociaciones de esa derecha que todavía algunos corcoveos tiene, es parte de la agenda que viene. Es decir, ¿qué va a pasar si realmente ellos van todos unidos, todos encolumnados, con una boleta violeta, atrás de Milei y el peronismo sigue siendo esta bolsa de gatos? Bueno, es factible que los tipos sigan ganando y por lo tanto puedan potenciar y radicalizar todo lo que vimos hoy. ¿Cómo estamos, Diego, en ese sentido? Bueno, ayer hubo una reunión más que no se difundió en la oficina de Diego Santilli, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Sebastián Pareja, que es el hombre de Karina Milei, y Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata. Están funcionando como si fueran un solo partido, ya directamente bajo la conducción de Karina Milei y de los Menem. Hoy La Libertad Avanza y el PRO tiene 17 intendentes en la provincia de Buenos Aires, porque lo tenés a Valenzuela, tenés algunos que eran del PRO y hoy son de La Libertad Avanza. Entonces ellos dicen, tenemos 17 intendentes, tenemos que conseguir 8 candidatos. Hay un sector de La Libertad Avanza que dice que Santilli vaya a la primera o que vaya a la tercera. Bueno, Santilli dice, yo no quiero, voy a encabezar, si no irá Espert. Hay una discusión ahí, pero lo que no se discute es que van a ir juntos. Digo, hoy ya lo naturalizamos, pero para volver un poquito atrás, miremos el tape 1, lo que hizo Milei, o sea, cómo llega Macri y los macristas en fuga. Lo naturalizamos, pero en la provincia de Buenos Aires el peronismo ganó la última vez porque estaban separados. Exactamente, sí. La suma de los dos daba un poquito Sí, más que lo que sacó sí, el peronismo. Sí. Mirá el tape 1, porque este es el prolegómeno, es la previa de esta unidad de la que estamos hablando. Milei, el domingo pasado, hablando de Macri, hace muy poco, en el tape 1. ¿Cómo? Consultado ahí cuando llegaba. Está hecho un llorón, está muy de cristal. ¿Es un llorón? Sí, puro cristal. Un llorón puro cristal. Así se llega a la unidad. No es una unidad, digamos, muy armónica, ¿no? Es por humillación. Por humillación absoluta. Dijo que era un llorón, dijo que estaba grande, dijo que no entendía. Bueno, al día siguiente de esto, Karina Milei los convoca a Ritondo, a Santilli, se siente y dice, los convoqué, así empieza la reunión, los convoqué para hablar de la unidad en la provincia de Buenos Aires, pero claro, desde una postura de debilidad absoluta, donde Macri humillado le manda un mensaje. Bueno, Santilli le dijo, no me daría una silla, que me gustaría sentarme, aunque sea. Estoy cansado de arrastrarme. Santilli y Ritondo ahí, por eso digo, ya no les importa más el amarillo. Claro. Porque, ¿se acuerdan que el PRO tenía un color? Que era amarillo. Todo esto va a ir pintado de violeta. Es probable que el frente tenga la palabra libertad, me dicen. Frente, no va a ser La Libertad Avanza, pero la idea es que la libertad mande. Claro. No me permito disfrutar la derrota de Macri por el triunfo de Milei. Me gustaría tener un día, aunque sea, para disfrutarlo. Es muy complicado. El tape 2 también te muestra cómo llegaron. Milei sin saludar a Jorge Macri, lo que mencionaba Fero hace un rato. Bueno, ahí lo vemos, para los que están en YouTube. Bueno, una de las imágenes también del fin de semana, donde Milei saluda a Espert y a Jorge Macri lo humilla y no sale ni Mauricio a defenderlo al primero. Nadie salió. Ni él salió. Ni él. Ni él salió a mostrarse enojado. Bueno, por eso digo, cuando hablamos de la unidad de la derecha, tenemos que entender, me parece, que es en estos términos. No es una unidad donde dicen, bueno, dejemos de lado las diferencias que tuvimos, como fue, si querés, el Frente de Todos cuando se inició, que todos decían, bueno... El tema es, si vos entregás la dignidad para conseguir esta sociedad y mantenerte, podés perder las dos cosas, podés perder la dignidad y tu poder. Exactamente, exactamente. Y bueno, y después tenemos... Es de Churchill, no es mío. Tenemos el tape 3 donde bueno, Pareja dice... al lado de Santilli y de Ritondo que el objetivo de la unidad lo tenemos ahí. Esto también es de esta semana, lo podemos ver.
Hay condición sine qua non, dentro de nuestros objetivos no está aniquilar una fuerza política como el PRO, digo, bajo ningún punto de vista, todo lo contrario. Pero con más peso específico de la Libertad Avanza dentro de las listas. No pasa, eso está claro. volvemos al punto, digo, no pasa por ahí, uno se puede ir de acá, claro, digo, parece que queremos ver si es un porcentaje. El porcentaje se habrá aplicado en la antigüedad política. Hoy hay una nueva era y estamos trabajando de otra manera. Y si hay una sección electoral o lista de candidatos nacionales que hay mejores actores de un bando o del otro, de un partido o del otro, esos van a ser los que van a tener más lugar y sin importar si en un lado nos encontramos con mayor gente de la Libertad Avanza o mayor gente del PRO, y no hay problema con esa realidad. Bueno, Milei ahí está tratando, bueno, de reconstruir su menemismo, ¿no? Su peronismo. Hay Santilli y Ritondo sobrevivientes de lo que fue el menemismo, atravesaron las últimas 2 décadas en el PRO, hoy ya están funcionando como parte de La Libertad Avanza. Y estas declaraciones de Pareja, tratando de darle un cierto marco de armonía, contrastas con la de Sebastián Pareja hace 2 semanas nada más. También todo va muy rápido. Pero mirá lo que decía Sebastián Pareja de esta dirigencia del PRO hace apenas 2 semanas. ¿En qué estadio está la relación con el PRO? Que me imagino que es un conflicto a resolver. No sé si en la provincia de Buenos Aires vos sos el encargado de comprar a los del PRO. En noviembre del 23 yo me junté con la mesa política de la provincia de Buenos Aires y di una sola indicación. Esa indicación fue no ir a caranchar en los espacios amigos, como el PRO, como sectores del radicalismo, no ir a buscar a sus dirigentes, dejar que el proceso decante naturalmente. Hicimos eso, en ese momento ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados. Se regalaban. Sí. Se regalaban porque querían estar con ustedes. Sí. ¡Qué bárbaro! Tenía razón. ¿No? Digo, podemos decir 2 semanas más tarde que el tiempo le dio la razón. Totalmente. Bueno, esta es la unidad de la derecha, digo. Es la humillación por completo de Macri. Macri borrado en el exterior. Jorge Macri humillado en la ciudad de Buenos Aires. Con muy poco le ganó Milei. Tampoco es que hubo un plebiscito por Milei en la ciudad de Buenos Aires. 30% de los votos positivos. Sabemos el Ritondo y ausentismo. Santilli también humillados de alguna manera. Sí, pero ellos ya están pintados de violeta. Compraron la humillación. Están pintados de violeta. Se olvidaron de Macri. A ver, Santilli tiene una muy mala relación con Macri. Ritondo le hace creer a Macri que defiende sus acciones. Entonces es más sofisticado lo de Ritondo, porque le hace creer a Macri que lo representa. En realidad lo está entregando, pero bueno, esto te lo dice la gente del PRO, los que quedan todavía. Macri debe saber eso y se hace el boludo para que no suene tan... Exactamente, porque hasta último momento Macri quiso tensar y le fue muy mal. Tenemos ahí el último tape para reconstruir un poco, que es lo que decía Macri también, muy poco antes de la elección, cuando estaba al lado de Silvia Los Penato en el tape 7. Mauricio, ¿por qué no fueron con la Libertad Avanza? La verdad, por una decisión de Karina Milei. No hay otra explicación. Porque si tuvimos la generosidad... Un hilo de voz de Macri. De la Argentina, inédita, de haber bancado los trapos como bancamos todo el 24. Primero apoyándolos en la segunda vuelta y ayudándolos a fiscalizar. Y después bancándole los trapos cada vez que estuvieron al borde de una crisis que nos volvía al escenario de la hiperinflación. ¿Cómo no íbamos a tener la generosidad también de ir juntos? Nosotros le dijimos del día 1 que estábamos dispuestos a ir juntos a cada llamado del presidente acá y en todo el país. Y eso terminó en 7 distritos, 7 cerrados por Karina Milei, que es la que conduce todo el tema partidario por... Bueno, ahí está Macri antes de la elección. Podemos decir que son las últimas imágenes de Macri dando pelea, ¿no? Antes de ir a la... Pero es un tono lastimoso como el que tuvo en toda la campaña. ¿no? Muy atrapado, creó un monstruo. Yo te di todo y vos me... Exactamente. Es un tango eso, no es una campaña. Milei lo pasó por arriba, Karina Milei lo pasó por arriba, y ahora lo que hay, ya te digo, es un funcionamiento coordinado. Vamos a tener reuniones semanales. El contraste que vos hacías con el peronismo es pertinente porque esto ya está funcionando como un solo espacio. Reuniones semanales con Pareja, con Ritondo, con Santilli. Es que todas las encuestas dan que... Yo no digo que van a ganar ellos. Lo que intento es acentuar la cosa, por más que a muchos no les guste, por mostrar. Bueno, si ellos... Lo que les pasó a ellos, los mercados festejan porque ahora toda la derecha está en una mano. Todos los votos posibles de la derecha... los tiene Milei. Cada candidato que bendiga, toda la gente de derecha va a ir ahí. ¿Pasa lo mismo en el peronismo? No.
Por un lado, aún si hay unidad, vas a tener afuera a Randazzo, a Moreno, a todos los heridos de los últimos tiempos. Esa unidad, ¿vale siempre lo mismo? ¿Estás seguro? Por ahora sí. ¿Vale? Lo que quiero decir, déjame terminar el concepto. Sí. ¿Esa unidad vale lo mismo que hace 2 meses? ¿O cada vez que hay una rencilla se desgasta más y hay menos gente con ganas de votar a esa unidad? Gente que puede terminar eligiendo otro candidato o irse a la izquierda y votar, qué sé yo, a Miriam Bregman. O sea, ¿la unidad vale siempre lo mismo? ¿O cada pelea lo va desgastando y va a haber más gente que por ahí se queda en la casa? Por ahí que no vota nadie. O se queda en la casa. O sea, hay un momento que el concepto de unidad, así, en estos términos, no sirve para nada. No va a sumar el total de lo que hay ahí. No lo va a hacer. No lo va a hacer. La gente no va a ir a votar. Esta asamblea que intenta gobernar la provincia de Buenos Aires intenta ganar a nivel nacional. Hasta ahora la única unidad bueno, el peronismo en la ciudad de Buenos Aires no fue unido porque hubo 2 escisiones, si querés, la de Moreno y la de Valmedina, pero tuvo una expresión mayoritaria, institucional. Algo parecido buscan replicar en Corrientes, por eso Cristina va a ir a hablar a Corrientes el 7 de junio. Pero yo te preguntaba recién si estaba seguro que Moreno y Abal Medina iban a permanecer fuera del dispositivo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, porque ahora viene la discusión por octubre. Ah, yo decía la provincia. Moreno va a ser candidato en la provincia. Sí. De cara a la discusión por las candidaturas de octubre en la ciudad, hoy asume... Digo Moreno porque por más que mida 2 puntos, si vos estás palo a palo, estás 40-40, bueno, 2 puntos vale. Sí. Hoy asume la jefatura política en la Ciudad de Buenos Aires, que va a tener para sí el manejo de las listas de octubre, donde la Ciudad de Buenos Aires elige senador, no es poca cosa. ¿Quién asume, Adrián? Perdón. Asumen control de las listas Mariano Recalde y Víctor Santamaría. Ambos muy identificados con Cristina. Hasta acá quienes tenían el control de las listas en la ciudad para la elección porteña eran Santoro y Olmos. Claro. Bueno, le ceden al cristinismo, digamos, el control de las listas de cada octubre. El mandato que dicen tener de Cristina es hacer la unidad absoluta, con Moreno y con Abal Medina incluidos. Ojo que Abal Medina, como representante de Levita, tiene un vaso comunicante en Provincia de Buenos Aires muy estrecho. Hoy el movimiento Evita en Provincia de Buenos Aires, con algunos partidos del conurbano muy particularmente, tienen un vínculo con Cristina muy estrecho. Así que ahí podría darse. Sobre todo de cara a octubre, donde hay menos para repartir. Y el fraccionamiento no le rinde a nadie. ¿Por qué digo esto? Porque ayer se mencionó a Moreno, pero de cara a otra alianza, con Victoria Villarroel. Ah, sí. Entonces, pensaba en la frase de Churchill, cuando reflexionaba sobre los estos movimientos de la política de Palacio. Claro, la frase de Churchill tenía sentido cuando la dignidad era un valor en política. Hoy no tiene ningún valor en política. Claro. Se puede decir cualquier cosa, como demostraba recién Diego en su informe. Cualquiera puede decir cualquier cosa e inmediatamente después ser ministro. El caso de Bullrich con Milei, por ejemplo. Yo siempre vuelvo a esa primera charla, de debate que tuvieron vos y Nico Lantos al principio, si hay que hacer una alianza antifascista o tiene que haber un liderazgo que atraiga a todos. Hoy vos decís, bueno, van juntos Axel y Cristina, ¿no? Entonces consiguen una cantidad de legisladores. ¿Están juntos esos bloques? En la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿están juntos? Y no. ¿Votan juntos? ¿Y después de la elección van a votar juntos? No. Entonces, ¿para qué sirve ir juntos? ¿Para mostrar un número, la suma de ese número? Es que depende. No es la realidad. O sea, como están muy peleados y tienen intereses distintos, si se juntan, van a sacar menos que la suma de los dos separados. La cantidad de legisladores que tengan no se suman después adentro. La gente cree, porque la mitad de las cosas que suceden la gente no las ve. Pero la verdad es que los bloques en la legislatura están separados. O sea, el bloque de Cristina no le votó el presupuesto a Kicillof, no le votó el endeudamiento, le vota en contra del desdoblamiento y qué sé yo. Entonces, ¿para qué sirve esta unidad que no es seductora, que la gente no diga, ay, qué ganas que tengo de votar? Si después, cuando vayan al Congreso, van a estar separados igual. Pero ¿de cara a qué elección? Es una farsa. Porque hay muchas elecciones. La del 7 de septiembre tiene un peso en lo local muy significativo. A un intendente le conviene que no se fraccione su electorado. ¿Está claro? Según quiénes son los que están en la lista. Bueno, por eso. Entonces, ahí la unidad tiene un valor específico. El día que se arma la lista, ahí te das cuenta si te sirve o no te sirve. Por supuesto. Ahí la unidad tiene el valor específico de ganar tu elección. Pero después empieza la conformación
del Consejo Deliberante. Y si vos abrís mucho tu lista en el municipio hacia una fracción interna opositora, el riesgo es que sean los opositores internos los que después te pongan contra la pared a pared. Claro. Entonces, por eso hay que modular las dos cosas. El triunfo electoral es importante y la conformación de la lista para que ese triunfo electoral después tenga un efecto conducente, digamos, en la gestión. Por eso yo te decía el otro día, y ayer se ratificó ya con más inscripciones de partidos vecinales, de intendentes peronistas que están abriendo el paraguas de ir por afuera de esta discusión. Así es. Cada vez hay más intendentes peronistas que abren el paraguas y dicen, che, yo ya tengo un partido vecinal. Estamos hablando de Zamora, Fue Grey. de los primeros. Zamora, Grey y... Zabaleta. Muchos en la primera sección, además. Pero Zabaleta... Ya no es intendente. No es intendente. Bueno, tiene su Pero gente. digo, muchos en la primera sección, además. Y la primera sección es muy importante. No es la tercera, todos miramos la tercera, pero la primera sección Hay es muy gestos importante. que la gente por ahí no termina de comprender. Esta reunión que hubo anteanoche, ¿no? Para tratar un desdoblamiento que ya no se puede modificar, y yo no sé si no va a terminar ese hecho en una ruptura, porque eso te está diciendo hasta el último día yo te voy a hacer estas cosas. Claro, pero la ruptura puede fraccionar en varias partes, no en dos. Entonces, En principio, en el Frente Renovador ya dice que si se parten dos, se parten tres. se parten tres. Esa es la frase que... ¿Y Grabois? Bueno. Y Grabois dice otro tanto. Asocialo a lo que hablábamos recién. Grabois está pensando si no le conviene ir solo de todas Por afuera, maneras. ¿no? Sí. Y Claro. sí. ¿Entendés? Y la verdad, si vos lo pensás, es un tipo que realmente se muestra distinto, que está en el territorio, y qué sé yo, y que puede tener votos genuinos. Y que De le hecho, fue muy Ofelia bien en las dijo hace PASO. poco que lo de la unidad ya no Y tiene es que valor. mientras saben que mientras muestren que son amigos y en realidad se están matando, no son un... ¿Quién quiere votar algo así? ¿Quién quiere votar algo Es que así? ahí también, para volver a la discusión original, por eso yo digo, ojo con estos acuerdos grandes entre cúpulas, entre dirigentes. Porque, por ejemplo, los dos puntos de Moreno. Que Ahora es te cierto quiero que decir en una- algo de Moreno. ¿Cómo? Ahora te quiero decir algo de Moreno. Que es cierto que Ya una con lo que elección dijo muy Adrián, cerrada, que se va con Villarroel, me No, yo no alcanza. lo dije, No, dije que ayer se habló mucho en política de eso. Ahora, es cierto que esos dos puntos pueden definirte una elección muy pareja, Sí. como la del 17 entre Bullrich y Cristina, por ejemplo. Claro. Ahora, hay parte de esos dos puntos que van a Moreno, no por lo que significa Moreno, sino porque no es la propuesta oficial del PJ. Y que si Moreno se incorpora a la propuesta oficial, van a quedar de camino. Si se habla de la ciudad, la Reta tiene 8 puntos. De los 8 puntos de la Reta, si la Reta se saca una foto con un peronista, le queda 1. Porque los 8 puntos de la Reta son gorilas que no querían votar ni a Milei, Claro. ni a... Entonces, por eso digo yo que hay que tener más, que hay que pensar más por abajo de cómo se unen, en todo caso, estos sectores sociales que están saliendo cada uno a pedir auxilio por la suya y que necesitan una representación política para poder tener una estrategia. Y no tanto sumar dirigentes por una aritmética de Claro. este tuvo 5 puntos, este tuvo 3, si juntamos los dos tenemos 8. Esta propuesta de hoy le está proponiendo al electorado un gobierno como el de Alberto. Un gobierno en donde se van a pelear todos los días. Mientras uno está tratando de dar el IFE, el otro quiere hacer obra pública. Mientras uno quiere subir las tarifas, el otro las quiere bajar. Así no se puede gobernar. ¿Puedo agregar algo más sobre eso? Porque el otro día Cristina decía que no hay que tener un Estado presente, sino un Estado eficiente. Y creo que ahí hay también una cuestión conceptual. Hay que tener un Estado eficaz antes que eficiente. Porque la eficiencia en todo caso es optimizar un proceso que funciona para que funcione mejor. Y hoy lo que está reclamando la gente es que el Estado no es eficaz, es decir, que ni siquiera logra el objetivo. No le pide que logre el mismo objetivo con menos esfuerzo o en menos tiempo. Te pide, dame comida, dame trabajo, dame techo, dame soluciones al transporte, dame soluciones a los servicios. Creo que hay que pensar, y bien a lo que vos decías recién, en un Estado que resuelva las urgencias de la gente. Después tratamos de hacerlo más eficiente. Pero hoy lo que tenemos es un Estado que directamente no es que no es eficiente, no es eficaz. No logra cumplir los objetivos que se Hoy propone. puntualmente sí se reclama un Estado presente y eficiente. Hoy, con tanto en la marcha por la emergencia de discapacidad y con el Garrahan, vemos eso. Un Estado que esté presente. El Estado los abandonó. Claro, en que ese esté caso los presente abandonó. y que al mismo tiempo sea eficiente, que sea mejore eficaz, esa prestación. Que sea eficaz. También no es incompatible. Ahora, ¿puedo aplicar un seamos buenos entre nosotros? Que hace mucho que no aplico ninguno. Porque decía Fero con el tema de Ofelia, con todo el cariño que le tenemos a Ofelia. Sí, yo estaba repitiendo algo que viene. No, pero está muy bien, está muy bien. También ocurre que muchas personas que rechazan hoy la unidad se están subiendo el precio para entrar en la unidad. Si vos tenés una voz potente, pero al mismo tiempo una estructura débil,
¿Y cuál es la forma de levantarte el precio? No, yo me voy por afuera. Vos siempre pensás lo peor de cada uno. Sí. Me encanta porque... Aplico y seamos buenos entre nosotros, digamos. Nunca algo de esperanza, de creer que la gente necesita otras consignas. Estoy hablando de políticos haciendo política. Lo que no me gusta es que solo hagan eso, ese tipo de política, la política de la rosca. Ahora me divierte la rosca, yo lo digo acá, me divierte, me gusta como el dulce de leche. Sé que no es lo relevante de la acción política. No, y que a la el problema es que los políticos consideran que es lo más relevante de la acción política. No, y que a la gente en este contexto, lo decía el Tano hace un rato, en este contexto que estamos hablando del endeudamiento de las familias, de la caída del consumo, de la recesión económica, menos que menos te interesa la rosca política y querés algo que te proponga un modelo económico diferente. Está bien, no es tan pero difícil, claramente tiene que ir por el lado del bolsillo y la reactivación del mercado interno. Estoy de acuerdo. El problema es que estamos en temporada alta de rosca política, pues se están discutiendo listas. Entonces, no aludirlo es tapar el sol con el dedo, porque en definitiva está pasando eso. Está pasando a nivel nacional, pasa en la provincia de Buenos Aires, pasa en la ciudad de Buenos Aires y pasa en cada una de las provincias que están armando listas para ir a sus elecciones provinciales, las que no fueron, y a la nacional. Está bien, y a la vez en las mismas provincias pasa que la gente se está organizando en marchas y en formas de resistencia diciendo yo así no puedo vivir más. ¿Cuál es el político más virtuoso? El que logra sintetizar los dos desafíos, el de la rosca política y al mismo tiempo el que está atendiendo la principal necesidad de la política, que es lo que ocurre en la vida de las El otro día hablaba con un militante joven de la nueva generación del peronismo, 28 años, se llama Agustín Chena, de Merlo, y él me decía, yo conozco mucha dirigencia política, militantes que no fueron a votar y no tienen ganas de votar, porque la presunción que yo tenía es este ausentismo que estamos viendo en todas las elecciones, es de gente que está tratando de sobrellevar su vida y está más alejada de la política. Y él me sumó otro dato que me pareció muy relevante. Yo conozco, me dijo, muchos militantes sindicales, políticos, dirigentes territoriales que no quieren ir a votar, que no fueron a votar en la ciudad, él es de provincia, y que puede pasar en otros lugares también. Es que a mí me pasó en Cava, amigos míos que han militado, por ahí no están militando ahora activamente, pero que han militado, o sea, que tienen un compromiso político, que siguen la agenda y que no fueron a votar porque decían, ¿para qué? Un poco también creían que iba a ganar Santoro, después lo he charlado, y decían como, bueno, no tenía ganas de ir a votarlo, me salió mal, digamos. Sí. Ahí es el punto donde se unen los dos mundos, el de la rosca y el de las propuestas. Si vos tenés una buena propuesta y la gente te empieza a escuchar, la rosca se te ablanda. Cuando los números en las encuestas te empiezan a subir, el teléfono te lo empiezan a atender. Es decir, también si lo único que te interesa es la rosca, aunque más no sea como una herramienta, empezá a pensar propuestas que enganchen a la gente. Porque eso te va a ayudar a rosquear mejor. Vos pensás que esta reunión del PJ de urgencia de anteanoche podría haber sido por el Garrahan. Pero claro. Y no o por Tierra del Fuego. Cambiar una fecha que además era incambiable. Era nada más que reunirse para que todos en los diarios salieran, sigue la tensión por la fecha. Y a la salida de esa reunión, Teresa García decía, bueno, hay que hacer que la gente vaya a votar. Y yo me acordaba, lo hablamos con Ari el otro día, que vos no estabas, pero vos te vas a acordar también porque hacíamos juntos los pases ahí en Carranza, en la época de la pandemia, y que toda la previa a la elección del 21... la estrategia del Frente de Todos era sacar a la gente a votar porque tenían miedo que como habían estado un año y medio encerrados no se animaran a ir a hacer la fila y demás. La estrategia tuvo mucho éxito, la gente fue a votar y votó a la oposición. Entonces, ojo, sacar a la gente a votar es la mitad de la tarea. La otra mitad es convencerlos de que te voten a vos. Claro. Y como bien dijo Cristina el domingo, miren, la gente que dejó de votarnos a nosotros para votar a Milei, cuando Milei lo defraudó no volvió al peronismo. Entonces... es gente que si se queda en la casa está a una estación de Milei y a 2 del peronismo. Si lo único que hace es sacarlos a votar, es más probable que terminen llevándole el voto a los violetas. Pero es que si el PJ se hubiera reunido el otro día para hablar del Garrahan, ¿te imaginas si vos los ves y escuchás cómo habla cada uno y que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? Bueno, la gente diría, yo voy ahí, voy con eso. Claro. Resulta que se reúne y dice, no, en vez del 7 de septiembre es el 8 de octubre porque en realidad, porque el gobernador... Vos decís, loco, ¿para qué voy a ir a votar? Yo no sé a quién voy a votar, sinceramente, así con esta propuesta, así, yo no sé a quién voy a ir a votar. Porque uno termina convirtiéndose en parte, en cómplice, qué sé yo, de estas cosas del futuro. Uno tiene la obligación de no ver solamente para el mes que viene, de ver lo que se viene después. Y votar otra alianza como la que hubo entre 2019 y 2023, que ha generado tanto desgaste, tanta frustración en la sociedad, que fue el convite para que se vote a un loco como este, bueno, no nos podemos equivocar siempre con las mismas cosas. Ya está, ya cometimos ese error.
Ya cometimos ese error. Otra vez, se está armando lo mismo. ¿Eh? Lo que se arma es lo mismo. Porque si vos dijeras, no, lo que pasa es que se unieron y yo les puedo decir tranquilos, quédense tranquilos, que está todo ordenado, que van todos... Bueno, no es así. La verdad que no es así. Nosotros, cuando se lo empezamos a decir el año pasado, decían, no, ustedes son... Bueno, después salió a la luz. Después un día escucharon las canciones, otro día se enteraron que no le votan el presupuesto, que no le votan la deuda. Ahora ya lo saben todos, nadie se puede hacer el boludo. Entonces, ese deseo infantil de, ay, yo lo quiero ver juntos, porque si no los veo juntos me deprimo. Ahí están juntos, mirá lo que son una bolsa de gato. Es como, viste que mis viejos, yo decía, sepárense, lo que se llevan para el orto. Ya está, no los quiero ver más peleándose todo el día. Prefiero ir a verlos un rato a cada uno. Bueno, eso es lo que muestran hoy. Quiero ir a otro tema, que es que nosotros pensamos que el mundo está yendo todo para el mismo lado y no es tan así, no es tan lineal, ¿no? Hace poco se decía, Trump le copió a Milei la motosierra. Ahora, el dueño de la motosierra de Trump se fue, Nico. Sí, se fue Elon Musk del gobierno de Donald Trump, lo anunció ayer en sus redes sociales. Hubo eso sí es sus redes sociales. Sus redes sociales, sí, sus claro, redes sí. sociales. No son sus cuentas. No su cuenta la red social. Y es tal cual así, porque vos sabés que vos en X podés bloquearlo a Elon Musk y sus mensajes van a seguir apareciéndote. Hay otros que quiero bloquear y no puedo. Mirá que voy a bloquear a Elon Musk. Imagínate. Bueno, ayer se cumplieron 130 días de que él fue nombrado en este cargo de asesor especial. Yo hacía el paralelismo de alguna manera con el cargo de Santiago Caputo, en el sentido de que no eran funcionarios propiamente dichos. Y la ley norteamericana establece que para ese tipo de contratos con el gobierno el máximo es 130 días, con lo cual la salida de Musk tiene que ver en principio con el cumplimiento de ese plazo. Digo porque hubo muchas versiones de que había habido peleas o de que hay un alejamiento de Musk del gobierno, y hay que ponerlo en todo caso en perspectiva. Sí es cierto, hubo críticas de Elon Musk a Donald Trump pocas horas antes de que él anunciara que se iba del gobierno, que tenía que ver con que no lo dejaban recortar lo suficiente. Esto tiene que ver con ese debate que él venía dando dentro del Departamento de Optimización del Estado, del DOGE, que va a seguir funcionando, con el personal que él puso ahí, porque lo armó él, con lo cual... Por eso digo, lo de la pelea hay que tomarlo con algunas pinzas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué decidió irse? Uno es el plazo legal, que sin duda tuvo que ver, porque de hecho él en el tuit, tenemos ahí el tuit donde lo anuncia, dice, se cumplió el plazo. Él lo pone, a medida que mi tiempo programado como empleado especial del gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario. La misión solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno. Este era un poco lo que más criticaba, que no había el mismo compromiso en todo el gobierno con estos recortes que el que había puesto él. Ahora, ¿qué otros motivos puede haber? Bueno, se hablan en la prensa norteamericana, y yo incluso consulté con alguna fuente, se hablan de 2 o 3 cuestiones. Por un lado, que a Musk financieramente, a su emporio, a sus empresas, no le fue bien en esta aventura. Durante estos 130 días perdieron más de lo que ganaron. En principio, Tesla, por ejemplo, que es la que económicamente impulsa, es el motor de su fortuna, sufrió un boicot. Mucha gente dejó de comprar autos de Tesla como boicot a Elon Musk por su participación en el gobierno de Estados Unidos, por aquella escena el día de la asunción de Donald Trump, en la cual hizo el saludo nazi, etcétera, etcétera. Y aparentemente, al correrse de un lugar de alta exposición, él lo que pretende es volver a aparecer como un empresario no tan vinculado a un dirigente político, a un sector político, para evitar que esto afecte la fortuna de sus empresas. Recordemos, estamos hablando de la persona más rica del mundo, llegó a tener prácticamente $500 billones, trillion en inglés, $500 trillón en inglés, que es la fortuna más alta de la historia, se la considera, que está montada sobre cotizaciones financieras, con lo cual es muy volátil y por eso cayó perdió el 40% en un momento. ¿Hasta dónde esta separación puede ser el principio de una separación con todo ese círculo de megamillonarios que parecía que formaban parte del gobierno, que fueron a la Asunción, que pusieron al vicepresidente, si querés? No lo veo. ¿No lo ves? En principio porque Musk sigue teniendo
negocios muy importantes con el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, que algunos de los cuales venían de antes y otros se los aseguró. Vos decís que esa alianza durante estos se 130 mantiene. días, sí. El que festeja es Bannon, ¿no? El que yo no, ahí yo Digámosle no sé. a la gente quién es Bannon. Steve Bannon es el principal ideólogo de la derecha alternativa, que eran, a ver, yo diría, dentro de lo que es el apoyo a Trump hay tres grandes olas. La primera, que es la del 2016, que eran los MAGA, que son los tipos de sombrero, con rifles, supremacistas blancos. Ahí está Steve Bannon. La segunda, que es la del 2020, la de elección perdida y el asalto al Capitolio, que es QAnon, que ya tiene que ver más con una comunidad que se formó de manera online, en los márgenes, teorías conspirativas. Bannon tiene un pie ahí, pero ya estamos hablando de la gente que se disfrazaba, el loco que tenía el gorro. Se disfrazaba ese como Milei. Claro, pero ¿te acordás de la toma del Capitolio? El loco que parecía Jamiroquai y demás. Y la tercera ola, que es la de Silicon Valley, que es mucho más que Elon Musk, que es una facción hecha y derecha, con influencias en términos económicos, militares, son dueños de buena parte del aparato de inteligencia norteamericano que está tercerizado en empresas privadas. Y por otro lado, su vice Vance es Silicon Valley. Es más Silicon Valley que vicepresidente de Estados Unidos, te diría yo. Con lo cual, esa alianza está fijada en la boleta presidencial. Porque ahí está el gran poderío de ese gobierno, ¿no? Y también está el gran poderío de ese sector empresario. Fíjate que Elon Musk, según las denuncias que hubo, en estos 130 días al frente de Doge, hizo dos cosas. Por un lado, desarmar un montón de mecanismos que tenían que ver con el control y la regulación de los sectores donde él tiene intereses. Y por otro lado, llevarse gigas y gigas y terabytes de información de ciudadanos norteamericanos, pero también de empresas que son su propia competencia. Acá es una cuestión de moverse dentro del lugar en el organigrama para ocupar un lugar más eficientemente. Quizás ya no sea la persona con la que habla Trump todos los días, como si era en los primeros días del segundo mandato de Trump, pero no veo acá una ruptura entre Silicon Valley y la Casa Blanca. Digo porque ahí hay dos vectores que llegan a Milei, ¿no? Digo, él tiene relaciones en los dos lados, en la Casa Blanca y con estos tipos. Él tiene relaciones en los dos lados, así es. Diría que muchas de sus relaciones con la Casa Blanca están mediadas por Silicon Valley a través de figuras como el embajador en Estados Unidos, Oxenfold, a través de figuras como Reidel. Y ambos sectores tienen intereses en Argentina, en el caso de Trump por lo geopolítico y en el caso de estos tipos por los minerales raros y todas esas cosas que necesitan para inteligencia artificial. Sí, hay muchas cosas de la Argentina que le interesan al gobierno de Estados Pues Unidos. si no, la gente cree que es porque le cae simpático Milei. No, Yo creo que algo que le va a caer mal, no sé si a Trump, pero a Bannon seguro, es la visita de Milei al Papa. Porque Bannon es un enemigo de Bergoglio de toda la vida y es un enemigo del nuevo Papa. También hace 10 días dio una entrevista Bannon al Financial Times donde ya anunciaba que Musk estaba ido y lo festejaba y al mismo tiempo decía, bueno, hablaba pestes del nuevo Papa, que es un hombre de Bergoglio, que es un candidato oscuro, etcétera, ¿no? Entonces lo había dicho incluso antes de que lo eligieran. Decía, el peor escenario es que elijan a Prevost. Exactamente. Entonces, que Milei vaya a ver al Papa, a Bannon le cae pésimo. No sé cómo le cae a Trump, pero para Bannon es un paso en falso absoluto de Milei. Pasan cosas raras. Ayer en los papers de Italia, papers políticos de Italia, que hay muchísimos papers políticos, por forma parte de la intoxicación política que se aplica, que aplican las derechas, que están descritos en los ingenieros del caos como un método. Sí, sí, entonces vos tenés los chistes estos que están de moda, ¿cómo se llaman? Los dibujitos estos que acá Majul quiso hacerse gracioso con eso. Tiene un nombre eso. Italian Brain Rot. Exactamente. Bueno, está todo eso. Ayer en los papers circulaba una versión que decía lo siguiente, y no maten al mensajero. Giorgia Meloni tiene pretensiones de liderazgo continental. El liderazgo continental en Europa no está vacante, está disputado entre Macron, medio falsa cuadra ya desde hace tiempo. Es Alberto Macron, ¿eh? Bueno, le está subiendo mucho el precio a Alberto. Escúchame, porque Macron mal que mal. Un poco más efectivo. Claro, bueno. Mal que mal. Pero digo, Macron, el gobierno alemán, de más bajo perfil, no tiene tantas chances. Y Meloni, que no oculta su pretensión de liderazgo continental. Meloni, no sé si ella hizo correr, o en su entorno, aparentemente
fue quien le sugirió a Elon Musk que le convenía más hacer negocios con Europa que mantenerse en la estructura de poder de Trump. Dicho de otra manera, lo que dicen estos papers es que Meloni le dijo a Trump, largá aquel y vení con nosotros. Sí, el tema es que ahí las regulaciones de la Unión Europea son muy complejas para las compañías de inteligencia artificial. Hubo una reunión entre ellos hace 2 semanas. Una reunión que fue muy promocionada. Una reunión entre Trump y entre Elon Musk y Meloni. Se ha quedado en términos de PBI Italia en los últimos años, ¿no es la? Claro, pero ahora Meloni lo que pretende es negociar por Europa, no por Italia. Claro. Lo que hacía Angela Merkel cuando Mirá, hablaba me estaba continental. anotando cómo está hoy el PBI. Viste que hay una discusión según cómo se mida, pero en principio se la ve a China primero, segundo Estados Unidos, tercero India, cuarto Rusia, y aparece Brasil prendido con Italia, Japón, qué sé yo, con lo cual Europa se disminuye. Y claro. Se disminuye. Claro. Pero si modifica las regulaciones puede ser una plataforma importante. Es muy difícil eso. Vos hacías el paralelismo con Merkel. Merkel entendió algo en su momento, que es que con las finanzas de la Unión Europea hay un cierto margen de acción. Con las regulaciones de la Unión Europea hay muy pocas. Entonces Merkel, dentro del marco normativo que había, aprovechaba los márgenes, pero no iba en contra del Parlamento Europeo. Si vos te metés en el Parlamento Europeo a tratar de cambiar las regulaciones, es un pantano porque necesitas votaciones en cada uno de los países. Se entra en una cuestión medio de como la coparticipación acá, ¿no? Son mecanismos que se hicieron para que sean muy difíciles de correr y de modificar. El dato que yo quería marcar, porque en definitiva me interesaba traerlo hacia aquí, es que en la reunión, en este largo viaje que va a hacer, Milei va a hacer un viaje muy extenso, en medio de la crisis que tiene la Argentina, va a ser un viaje muy extenso. Va a Italia, está el encuentro con León XIV, pero también está el encuentro con Meloni. En el medio va a Francia, en el medio va a Francia y después va a Israel. Y están viendo si le arman alguna falopa austríaca de esas que le arman. ¿Falopa dijiste? Sí, no, la falopa, digo, en términos de premiación, esa cosa austríaca. No, por lo relacionaste con Francia. Austria, por lo menos. Lo relacionaste con Macron. No viene por ahí, no. La cuestión es que. No, yo me saqué la gorra, por eso le estoy diciendo a. No viene por ahí. Bueno, cuestión que. En ese largo viaje va a haber una reunión con Meloni. Y en estos papers decían que Meloni está haciendo la misma tarea con Milei. Que lo largue a Trump y que mire a Europa. No se sabe si es cierto, si efectivamente es una operación de Meloni para levantarse el precio, si lo que buscan es poner a Meloni en el mismo lugar, en la misma posición de poder que Trump, situaciones que hoy, como bien decía recién Roberto, están lejos. Cayó toda Europa, no solo por Italia, eso. Y hay que mirar lo otro, los BRICS, la suma de China, India, Rusia, Brasil, es monstruosa. Está bien, pero ¿no lo ven a Milei en situación de ser sensibilizado por Meloni? Estoy diciendo elegante, ¿eh? Sí, pero hay un cipallismo también a Estados Unidos en términos de relaciones bilaterales que es muy fuerte. Yo digo que a Milei con un poquito de cariño lo manejas. No funciona así. No creo que Yo creo que Milei un poco sí. Yo creo que Milei con un... A ver, está contado en libros esto, no lo estoy inventando yo. Vos lees las biografías de Milei y la necesidad de cariño... Sí, es notoria. Es notoria. Pero su amor por Estados Unidos creo que es más grande. Se ríe, digo. Pero la política se hace con todo, se hace con el cuerpo también, ¿eh? No es algo más imágenes en mi cabeza. Hay una pelea en Twitter entre Alma Maradona y el gordo Dam. Sí. Búsquenla. Ayer hubo un tuit muy agresivo de Lilia Lemoine diciendo que el fotógrafo Aguirre se le apellida. Becerra, perdón. Sí. Puso él los ojos para que lo gaseen, una cosa. Es el mismo fotógrafo que había fotografiado a Santiago Caputo. Claro, dijo que había increpado a Santiago Caputo y que ahora había puesto la cara en el recorrido. Esa es la provocación. ¿no? El cinismo. Esa es la provocación. Lilia también se había reído cuando lo habían reprimido a Vilca, su compañero en el Congreso. O sea, tiene este modus operandi donde semana tras semana, donde nos acostumbramos a la represión en el Congreso, ella se burla sistemáticamente de la gente que es reprimida. Y además, miremos también cómo al fotógrafo que sirvió para identificar a la persona que le disparó a Grillo, a Hugo Guerrero, se llama el gendarme que le disparó, nombre que sabemos por el trabajo de un fotógrafo, porque ningún fiscal ni la fuerza de seguridad actuaron, lo echaron. Al que va y le saca la foto a Santiago Caputo, lo gasean. A lo mejor es casualidad.
Yo a esta altura del partido, Bueno, la casualidad ya no creo. Tomás Cuesta la semana pasada, ¿no? Que estaba haciendo un relevamiento sobre para el protocolo. Amnesty sobre la represión y detienen. fueron y lo detuvieron. Esto que estamos viendo A ver. justamente es el tuit del Gordo Dan, donde dice Maradona es Milei, deriva de un comentario que hizo anoche Verónica Ojeda, que estaba con Dieguito en el auto dando una entrevista, y al final de la entrevista comentó que su hijo, el hijo de Diego, era muy fanático de Milei y que lo quería conocer. Feynman, rápido, dijo, vamos a ver si podemos hacer ese encuentro. Claro. Rápido en muchos sentidos, digamos, porque se anotaba un por otro también si logra ese encuentro, entre Dieguito y... que probablemente ocurra, porque... Y sí, ¿te parece que se van a perder la oportunidad de usar un niño? Por para- eso, por Obviamente eso que digo, no. probablemente ocurra. Todo en el contexto del escándalo de la jueza McIntosh, que está por resolverse en unos minutos. Ajá. En unos minutos vamos a saber... Le van a dar un Pero no Oscar. estamos contando la respuesta de Dalma y uno jura por Dalma y Claro. por Giannina, así que lo importante es la respuesta de Dalma que le pone ¿qué haces? ¿Qué haces? Saca eso ya. Bueno, porque la disputa Además por una el- imagen hecha con IA bastante Sí, fea. Sí, la disputa por Diego es en todo sentido y en todas las líneas, ¿no? También hay una disputa familiar por el control del legado político de Diego. Lamentablemente lo que vimos con la jueza no es algo que no hayamos visto antes con la familia, con los allegados, con los Está médicos. bien, pero con en los- términos todo aquel que políticos- rodeó a Diego busca sacarle alguna ventaja a un muerto. Está claro, pero en términos políticos, la trayectoria de Maradona, que se disfrazó de Bin Laden después del atentado del 9/11, creo que es bastante clara. Sí, yo tengo... Y que hubo una discusión en Twitter entre Dalma y el Gordo Dan. Claro, Dalma le contesta, ¿qué haces? Saca eso ya. Dalma, que obviamente hoy va a estar en la audiencia donde se va a comunicar si el tribunal vuelve a foja cero después del Si escándalo. se de anula, la tienen que jueza. empezar todo de nuevo. Tiene que empezar el juicio oral, no toda la causa. El juicio oral arrancaría ok. de vuelta después de 18 jornadas. Ahora- ¿Cómo? No, te iba a decir que, perdón, que no te quería interrumpir, pero te quería decir que para la familia atravesar de nuevo, o sea, atravesar un juicio es durísimo. Me tocó cubrir un montón. Es muy duro atravesar Muy un duro. juicio. Eso, aparte del Atravesarlo dos testimonio veces. de ellas, Por ya declararon. Atravesarlo 2 veces. Acuérdense de todo ese circo que se armó mostrando la foto de Maradona muerto, Así ¿no? Que arrancó por el supuesto juicio, no la con el vimos. fiscal mostrando la foto de Exactamente, por eso Maradona. digo, todo eso también es un proceso a nivel emocional muy jodido, ¿no? Sí. Para la familia. De todas formas, hoy, después de una semana o unos días, la familia considera que lo mejor es que se arme un nuevo tribunal. Claro. Hay un compromiso de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires de conformar rápido un tribunal y no que esto derive en por lo menos un año vista desde este momento, que serían los tiempos naturales de la justicia, porque en el medio tenés vacaciones de invierno, vacaciones de verano. ¿Quién es la jueza? Bueno, jueza McIntosh. ¿Por qué? ¿Cómo se le dio por hacer una cosa? Vamos a presentarla como, mejor dicho, que se presente ella, ¿te parece? Ajá. Vamos a compartir ya no el teaser, que era lo que se había difundido ayer, sino el primer capítulo ya. Che, vi un montón de mensajes que me preguntan que tengo una curita. No me golpearon de nuevo. Me saqué un lunar. Está bien, hay que estar sensibles, está muy bien. Hay que estar sensibles y atentos. Vamos a ver cómo se presenta. La propia jueza es bueno, vamos con el tráiler, sí, el número 3 de Justicia Divina. El tape número 3. Ahí vemos para quienes están escuchando radio, la jueza, o por lo menos vemos unas piernas. ¿Puedo mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? ¿Qué localidad? Tigre, por favor. Estimado, murió Diego Armando Maradona. Acaba de falecer Diego Armando Maradona. Todo esto es el teaser, Maradona. Es una especie de trailer que se usa para vender este documental a las plataformas. Muerte evitable. Ese fue el Viendo las mismas dictamen piernas que antes entraban al ascensor, ahora ya una cabellera. La ley y la Constitución Nacional me indican que tengo que absorber. Te cortaste el alcohol y brindaste con un Luis y Boca, boludo. ¿Qué cabeza acá? Sigue transcurriendo el archivo.
Ahora con audios que forman parte de la causa. Se va a cagar muriendo el gordo. Determinó que los 8 responsables vayan a juicio. Vos no podés llamar a la ambulancia Imágenes de cuando el Diego. paciente está muerto. Hay jugadas que hay que esperar que mueva el Diego otro. haciendo En la jueguito. casa a verlo y estaba destrozado, pasado alcohol, Expediente pastilla. judicial. Le ponían sueros para que él esté bien apto. Y al otro día tenían que firmar algo. Estaba Verónica frío, Ojeda. con toda la circulación marcada. A Diego no lo trataron, lo dejaron solo. Yo entiendo que hay muchas variables y que la gente que nos paga y todo lo que vos decís. Que era únicamente medicación para un tratamiento psiquiátrico y no había ninguna medicación para los problemas coronarios que tenía Maradona. Estaba muerto, ¿no? Sí, ahora, ¿qué dicen? Tiene que estar tranquilo. La autopsia va a dar muerte natural. Para los fiscales fue un homicidio. Bueno, y al final Justicia Divina próximamente. Este era el título que tenía esta serie, de la cual ayer se conoció un capítulo. Está en el tape número 6. Podemos ir viendo fragmentos del capítulo. Estaba muy avanzado la docuserie para un juicio que estaba en una etapa, no digo inicial, pero Es todo distópico. ¿no? carreteando. Es una cosa, o sea, no faltaba puede ser. mucho para que la docuserie y el juicio llegasen a la conclusión. El tema es que en el guión, ahí estamos viendo fragmentos, por ejemplo, de la grabación del primer capítulo. Si escuchamos, si quieren, a la jueza diciendo qué tengo que hacer, como una actriz, ¿no? Soy Julieta... No. Soy Julieta McIntosh, soy jueza del tribunal en lo criminal número 3 de San Isidro, subrogante, que interviene. Bueno, todo en esto el es juicio material oral que se secuestró una público productora con llamada W. Armando Maradona. Es la productora que tenía a cargo la realización, es una productora pequeña que tenía a cargo la realización de esta docuserie. ¿Sabemos de quién es la productora? Bueno, hay toda una discusión en torno a la propiedad de la productora, que tiene dos sedes, una en San Isidro, otra en la ciudad de Buenos Aires. Todo el ecosistema que rodea a la jueza McIntosh, incluida su propia biografía. El padre fue juez de San Isidro y ella hereda ese juzgado, como suele ocurrir en la familia judicial. Ah, sí. Claro, en la familia judicial hay mucha heredad. La verdadera casta, ¿no? Claro, la verdadera casta. Bueno, la jueza Julieta McIntosh, Que no quería ser jueza, quería ser actriz. Quería ser actriz. La Eso padre que la el obligaron padre a la ser puso de jueza. jueza. tiene un hermano que es productor cinematográfico, productor audiovisual. Juan McIntosh se llama igual que el padre. Es socio Juan McIntosh y Agustín Pichot en una productora grande. Mira vos. Que ayer desmintió rotundamente estar detrás de esta producción. Ajá. Pero en su desmentida, Agustín Pichot dice, si alguien sabe, así como quien tiene una moneda al viento, si alguien sabe de algún empleado infiel, de algún empleado de la productora, que usando recursos de la productora o con promesas de involucrar a la productora en una producción de estas características, me lo dice y voy a tomar cartas en el asunto porque yo soy muy amigo de Claudia. Más que amigo, Agustín Pichot es socio de Claudia. ¿En otra productora? No, es socio en productos relacionados con la marca Maradona. Por eso digo, yo sé que esto te descorazona, Cande. Pero en general, cuando hablamos de este tipo de cosas, hablamos también de negocios. Me Lamentablemente. boludías por tener sensibilidad. No, ¿te no, parece? a mí me hace lo mismo. ¿Qué más quisiera yo que tener sensibilidad? Pero no, ya está, ya llegué tarde. Bueno, lo que digo es que Agustín Pichot es socio de Claudia. Claudia se enojó mucho con esta situación porque Claudia era de las personas de la familia que quería que el juicio avanzara rápido. Claro. No voy a avanzar en las razones, Basta, pero basta, es de las personas que quiere que el juicio termine lo antes posible. Ahí está. Entonces Pichot dice, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Pero el hermano de la jueza McIntosh todavía no dijo nada. Ajá. Que es el socio. Que es el socio de Pichot. Y respondiendo a la pregunta de Cande, es quien podría estar entonces a cargo de esta productora que efectivamente fue la allanada y donde se hallaron todos estos materiales. Claro, la jueza, que yo ya la he calificado como una jueza normal, porque es la regla, no es la excepción. En este caso es una obscenidad a cielo abierto, como lo fue en su momento lo de los huemules. Pero lo que decía Ari, no puede ser que estén todos los canales diciendo que esto es un escándalo y no hayan hablado del lago escondido. Claro. Son unos inmorales. Lo curioso es ver a los medios del Grupo Clarín escandalizados por la jueza Macri. Porque el Grupo Clarín organizó lo de los huemules. Igual es un escándalo, pero por lo por berreta. supuesto. Hay La otra algo fue que- bastante berreta también. No, sí, está Era bien. jueces armando facturas truchas para justificar un viaje. Sí, pero era un entramado del poder del círculo rojo. Esto es una persona que quería ser actriz y se equivocó de carrera. Bueno, no es tan
tan Perseguida por lejana actuar al distinto. círculo rojo. El juez McIntosh, quienes transitamos los 90, recordaremos el apellido, fue una persona muy conocida en los 90, sobre todo por algo que ocurría mucho y sigue ocurriendo, entiendo, en los tribunales de San Isidro, que son las causas contra la ley de estupefacientes. Legislación que ha enriquecido a fuerzas de seguridad y a funcionarios judiciales desde hace cuántas décadas se enriquecen funcionarios judiciales con la ley de estupefacientes. Y la ley es del 89. Por eso. Varias décadas de enriquecimiento de funcionarios judiciales relacionados, sobre todo en esta jurisdicción. En esta jurisdicción. Y sí, acordate que hubo un quilombo grande ahí con narcotráfico y jueces de esa jurisdicción. Por eso digo. ¿Has escrito libros? Sí. Porque un libro de historia política argentina escrito por vos sería maravilloso. Porque todos los intereses que corren desde San Martín hasta... Sí. Es lo que pretendía hacer en los 2 libros que publiqué. San Martín cruzó a Chile porque tenía negocios del otro lado de los Andes. No, es que hice un libro sobre el negocio financiero y hice un libro sobre el negocio agropecuario. No, pero la mezcla de la política y los negocios es lo tuyo. Están ahí. Yo, si los quiero buscar, creo que no hay nadie más que esté haciendo eso. ¿Dónde se pueden conseguir los libros? Yo creo que en la plataforma de Galperín, que es un gauchazo bárbaro. Bueno, termino con esto. Hoy se va a resolver, entonces, si se vuelve a foja cero en este juicio, que para la gran mayoría de nosotros tiene una carga emocional muy importante, Claro. porque es dilucidar ni más ni menos que qué le pasó a Diego. Si lo abandonaron o no lo abandonaron. Hay 7 personas imputadas. Hay un juicio paralelo que está cursándose por paralelo, que es a la enfermera, a quien originalmente se le quiso imputar la responsabilidad absoluta de la muerte de Diego. Los beneficiados por la dilación del juicio, evidentemente, son los acusados, porque si uno lee el guión, y por ahí teníamos el guión para compartir como cierre, en el guión, entre otras cosas, se establecía que la jueza McIntosh, que no formaba parte del tribunal, que es jueza camarista del Tribunal 2, y este es el Tribunal 5, la jueza pidió estar en este tribunal. La subrogancia. Claro, había una vacante y ella pidió estar y sus compañeros de tribunal le concedieron estar en este tribunal, y en el guión se dice, entre otras cosas, que en un momento determinado la jueza McIntosh va a echar a un abogado del recinto, cosa que efectivamente ocurrió. O sea que el nivel de contaminación de las acciones judiciales, según se sospecha por lo que dice el guión, es muy alto. Bueno, si hay que conformar un nuevo tribunal, los que probablemente se beneficien son, en general, como dice el dicho, los imputados, porque la justicia que se demora es la justicia que se aleja. Y los imputados estaban bastante jodidos, porque un documental de esta característica tenía que cerrar con condenas. Otro caramelo de madera, como decís vos, Adorni acaba de decir que van a volver con el servicio militar. O sea, en vez de hablar del Garrahan y de los jubilados y qué sé yo, un día hablan del autoatentado de Cristina, el otro día hablan... La principal título de Clarín en este momento son los inmigrantes, un problema que no tenemos, y ahora el servicio militar, ¿no? Bueno, qué sé yo. Macri había hecho algo parecido después de perder en el 2019 las PASO. Un servicio social lo había anunciado Macri con Bullrich. Sí, esto lo venden como optativo, ¿viste? Es todo parte de... Bueno, son las 11:53, los dejamos en buenas manos. ¿Quiere aprender del negocio de la política? No. ¿Está no me pensando sigue a mí, que su hijo sea médico, ingeniero o un curso en finanzas políticas? No, en serio, es una especialidad única. Vamos Nuestro a estar jefe de redacción vamos a tiene estar especialidad única. Mirá, vamos a estar con Lula en el Garrahan y vamos a estar también ya de entrada conectando con la marcha de las personas con discapacidad al Congreso. Así vamos a estar mucho en la calle. Le dije a Lula, que fue golpeada y gaseada la semana pasada, que yo la invitaba a que no fuera este miércoles, que obviamente no tenía ninguna obligación y que incluso a mí me gustaría que no estuviera, y quiso ir. Y quiso ir. Así como decimos que hay gente quitándole el cuerpo a todo esto, Lula quiso ir y estuvo ayer otra vez ahí, arriesgándose con muchas posibilidades de volver a ser golpeada y gaseada, ¿sí? Esa es nuestra compañera Lula, que quiere seguir poniéndole el cuerpo y estando cerca de los jubilados. Los dejamos en buenas manos acá con Adrián Murano, nuestro jefe de redacción, benemérito, especialista. Ya me está jubilando. Bueno.
Compro. Tiene mérito, no es mérito, no es lo mismo. No, es mérito. No te confundas una cosa con la otra. Toda mi admiración. Muchas gracias. Hasta mañana. Chao. Un abrazo.